Bueno. Bueno, vamos a seguir con los componentes del patrimonio neto. Recién vimos lo que es el activo y el pasivo. Ahora vamos a ver puntualmente qué es el patrimonio neto en gran medida, porque recién decíamos que era el aporte de los propietarios. No solamente es eso, también incluye otros elementos que lo fuimos viendo en las clases prácticas, en las clases presenciales, pero ahora les voy a hacer la definición técnica, que en pocas palabras es lo mismo que les expliqué en la clase pasada. ¿Qué es el capital? El capital refleja la suma de los aportes de los socios que se comprometen a efectuar a la sociedad. Recién decíamos que todos nosotros formamos una sociedad y esa sociedad está compuesta por el aporte de cada uno en forma individual de 15.000 pesos. Eso es el capital. Eso es una suma que se mantiene fija en tanto no ocurran aumentos o disminuciones de capital. Fíjense que no todo es para siempre en la contabilidad, hay sus movimientos, por eso siempre yo les digo que es la vida diaria de la empresa. ¿Sí? Pensé, ¿alguien más no? No. Ah, perdón. Bueno, entonces, eso es lo importante que ustedes sepan lo que es definición de capital. Pero el patrimonio neto no solamente está compuesto por lo que es la palabra capital o los aportes de los propietarios, sino también tenemos resultados acumulados. ¿Qué quiere decir resultados acumulados? Son los resultados que hemos obtenido a lo largo de la actividad. Supongamos que nuestra empresa tiene 5 años de antigüedad. Y en cada año nosotros hemos obtenido resultados positivos. Tuvimos ingresos, tuvimos ganancias. Esos se van acumulando. Supongamos que el primer año tuvimos 1.000 de ganancias, el segundo año tenemos 2.000, entonces somos 2.000 más 1.000, ya tengo 3.000. El tercer año tengo 1.000 pesos de ganancia, sumo los años anteriores, ya tengo 4. El cuarto año tengo 500, me fue mal porque, bueno, invertí mucho, tengo 4.500. Y el último año tengo 3.000. Entonces, tengo 7.500 pesos de acumulado en esos 5 años. ¿Qué quiero decir? Que esos 5 años yo acumulé 7.500 pesos de ganancia, de resultados acumulados, que yo los tengo así, reservaditos, para alguna situación en particular. Esos resultados, cuando nosotros nos juntamos todos los socios, que somos de la empresa amigos, decimos, bueno, esos 7.500 los vamos a distribuir en partes iguales y lo que sobra compramos dólares, supongamos, ¿no? Bajó el dólar a 50 pesos y queremos comprar dólares por esos resultados acumulados. Se puede hacer. Pueden comprar mercaderías, decisión del grupo de socios. Ahora, ¿qué es un ingreso? ¿Se acuerdan que yo les decía que son palabras parecidas, pero tienen significado distinto? Estos conceptos, así como de golpe, les puede parecer un poco apresurado, pero si ustedes los van viendo despacito, van a ver que es una diferencia muy poco significativa, pero importante a la vez. Los ingresos son aumentos del patrimonio neto originados en operaciones y hechos de la actividad principal o secundaria del ente. Constituye una vertiente positiva de los resultados y no es sinónimo de entrada de dinero. Se originan en operaciones modificativas. ¿Qué es una operación modificativa? Es algo que modifica el patrimonio. Nosotros, como sociedad, tenemos a la venta termos para tomar mate, como el que llevó Maxi para tomar el té el otro día. Nosotros vendemos todos esos termos. ¿Qué pasa? Eso es nuestro patrimonio. Pero una vez que nosotros lo vendemos, lo transformamos en dinero, porque esa es la palabra, se provoca una operación modificativa, modifica mi patrimonio. Se me va por un lado el objeto y por otro lado ingresa el dinero. ¿Me explico? Es algo sumamente simple, nada más ver que cambiamos el termoplástico por el efectivo. Y ese efectivo nosotros lo utilizamos para otro tipo de operaciones, para cancelar
a los proveedores, comprar más mercaderías, pagar servicios, etc. Ahora, ¿qué es un gasto? Gastar, eso sabemos todos, es la disminución del patrimonio. Nosotros cuando percibimos un salario, ¿qué hacemos? Gastar. ¿Cómo lo gastamos? Pagando obligaciones de impuestos, casa habitación, si tienen un préstamo, algún crédito, compra mercaderías. Esos son gastos. Son disminuciones del patrimonio, porque disminuye el dinero que yo percibo, en nuestro caso sería nuestro salario. Pero ¿qué pasa? Yo ese gasto lo realizo en forma necesaria para obtener un ingreso. Contablemente en una empresa un gasto sería operaciones que me ayudan a mí seguir como empresa. Yo tengo que pagar el alquiler. El alquiler es un gasto, pero es un sacrificio económico que yo tengo para tener el local comercial donde estoy explotando mi actividad. ¿Estamos? Y representa también una operación modificativa. ¿Por qué? Porque caso inverso al ingreso. En el ingreso yo tenía el termo que vende Maxi y lo transformamos en dinero. En este caso es, tenemos el dinero y lo transformamos en cancelar una obligación. ¿Estamos? Ahora, yo hablaba de ingreso cuando me refería a un aumento del patrimonio neto. La ganancia también es un incremento del patrimonio, pero causado por un hecho no controlable por el ente. Por ejemplo, estamos en situación de pandemia y voy a ir al ejemplo de la empresa esta que hacía los adoquines en Vilelas y a raíz de la pandemia transformó el rubro y se puso a confeccionar barbijos. Esta empresa tuvo un incremento en el patrimonio, pero causado por hechos no controlables. Se dedicó a vender barbijos que no era su actividad principal. Él no controló esa situación y le provocó una ganancia extra. Otra cosa, por ejemplo, nosotros todos, ¿se acuerdan que les decía que tuvimos un resultado acumulado de 7.500 pesos y decidimos comprar 5.000 pesos en moneda extranjera, en dólares? La cotización del dólar cuando lo compramos estaba a 50 pesos y pasaron 2 días y se fue a 200. Ojalá nunca suceda, pero bueno, ya sucedió en forma paulatina nada más. ¿Qué pasó en ese caso? Nosotros tuvimos un hecho no controlable. La empresa no maneja la economía nacional, pero ¿qué pasó? La repercusión que hubo con la moneda, la situación económica del país, las deudas, factores políticos, económicos, mundiales, etcétera, provocó que la cotización de la moneda dispare y lo que yo tenía con 50 pesos, 5 por 3, 15, un 320% aumentó. ¿Me explico? Entonces, esa es una ganancia que yo tengo por la simple tenencia y fue un hecho no controlable por nosotros. Ahora, ¿qué es una pérdida? Que eso sí la Vale me había preguntado. ¿Eso es una pérdida? No, eso es un gasto, esa es la diferencia. La pérdida es cuando es un sacrificio económico resultado de un intercambio con un tercero, que yo les decía, por ejemplo, vendí una mercadería a crédito y no tengo posibilidad ni presente ni futura de hacerlo, cobrarme mi crédito. O sea, se murió el cliente, fue en concurso, quebró, o como les decía hoy, nosotros vendemos resma de papel, cayó una lluvia impresionante, se humedeció el depósito y se mojaron muchas cajas de papel que yo no las puedo utilizar para nada, ni siquiera como para borrador o uso de oficina. ¿Me explico? Entonces las pérdidas sí provocan una disminución del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer dinero en ningún momento, jamás, porque ya se perdió. Bueno, eso está ahí. Ahora,
Vamos a ver brevemente esto y ya pasamos al ejercicio práctico que los quiero acompañar, pero en la clase que viene lo vamos a hacer, ya que nos vamos a ver, vamos a ir haciendo uno por uno el ejercicio para hacerlo más dinámico la clase. ¿Cuál es la técnica de registración sobre la partida doble? La registración como partida doble, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser un espejo, a eso me refiero. Es una igualdad contable que se tiene que respetar a lo largo de la vida de la empresa y a lo largo de las actividades diarias de la empresa que se transitan en el ejercicio económico. Se deben anotar todas las variaciones. ¿Por qué les digo variaciones? Porque son entradas y salidas de dinero, entradas y salidas de mercadería. Eso es la regla principal. Y nosotros, los preparadores de esa información contable, tenemos que ir haciendo las anotaciones de cada operación. ¿Para qué? Para que refleje la realidad económica. Por un lado, lo que ingresa al patrimonio, por otro lado, lo que sale y cuál es el saldo. De allí la pregunta que me había hecho Vicky, el saldo siempre se va a reflejar en los submayores o mayores. Esos son los gráficos de T, como se dice la palabra, es una T de tasa, en la cual vamos ubicando los elementos que ingresan y salen. Es bastante dinámico, les voy a decir. Ahora como lo explico quizás sea un poco más engorroso, pero la práctica es mucho más básica. Cuando yo digo partida doble, tenemos que tener en cuenta una premisa básica. No hay deudor sin acreedor. ¿Por qué les digo? Porque hay un saldo deudor y hay un saldo acreedor o viceversa. Cuando aumenta un activo, se debita, o sea, se pone en un lado de la columna. Cuando aumenta un pasivo, se acredita, se coloca en un lado contrario. Toda anotación siempre debe respetar esta forma, activo menos pasivo. Bueno, en los principios básicos, cada operación se debe registrar por lo menos en dos cuentas, en el debe y en el haber. Ese es el primer principio. El segundo, las cuentas de activos aumentan por el debe y deben disminuir por el haber. Esto que yo les pongo acá de principios básicos, esto es el ABC de cómo registrar. No se preocupen porque es la primera clase que van a ver. Puede ser un poco abundante, pero después en la práctica es mucho más llevadero y les va a gustar. Y deseo que les guste. El tercer principio nos indica la convención establecida para las cuentas de pasivo y patrimonio, o sea, si aumenta por un lado, tiene que disminuir por el otro. Eso es lo que vamos a ver en los mayores. Y un cuarto principio indica que no solo hemos de anotar los movimientos, sino también las pérdidas y las ganancias. O sea, se tiene que anotar todo. Como yo les digo, la contabilidad debe reflejar la totalidad de las operaciones. ¿Cómo es una cuenta, por ejemplo? Como ustedes ven acá en esta imagen que les estoy proyectando, tenemos el rubro caja. Por un lado tenemos el debe y por otro lado tenemos el haber. ¿Qué pasa? Debe, ¿qué quiere decir? Yo tengo 1.000 pesos. Entonces, si yo tengo 1.000 pesos, pero pago una boleta de servicios por 800, ¿cuánto es la diferencia de 1.000 menos 800? 200. Entonces 200. Yo lo que tengo que hacer es reflejar ese resultado. Acá vemos más abajo, prácticamente es debe menos haber, 1.000 pesos menos 800 pesos nos da un saldo de 200. Las cuentas pueden tener siempre diferentes resultados, pero lo importante es que si uno tiene el saldo deudor, el otro tiene que tener saldo acreedor, entonces se tienen que ir, como se dice contablemente, netear, neto, valor neto. Ustedes no pueden decir que ganaron 10.000 pesos, pero esos 10.000 pesos fueron gastando. Entonces ustedes tienen que ir anotando su salida de dinero. La mayoría de ustedes van a hacer, cobran su salario, luego de cumplir con sus obligaciones formales, por así decirle, todos los impuestos, obligaciones exigibles a la fecha, luego van haciendo gastos de casa, habitación y demás, entonces ustedes van viendo todas las salidas de dinero. Más de uno va a anotar, otros controlan por los tickets. Hay distintas Mi papá hace un registro así. Mi papá siempre anota todo así, compre alguna compra mínima, él anota todo en un cuaderno. Está bien, está bien. Es una buena forma de hacer economía. Muy bien, muy bien. Los felicito a tu papá. Es importante esto,
Hay familias que se manejan así. Hay gente que conozco que hasta hace muchos años, y no, hasta hace poco, hacía esas registraciones todo, caramelo, tenía una agenda para anotar todos los gastos. O sea, no, el fin para mí ya Ya. es Sí, importante. pero ya a veces mínimo es lo que se gasta y Claro, claro, pero él lo bueno, registra. depende también del tiempo. Yo Y por ahí para ver me cuánto se acuerdo, gasta. claro, claro, sí, sí, depende también de la economía, digamos. Sí, Bueno, lleva un acá ven registro. otra forma de demostrar cómo se maneja una cuenta. Tenemos el rubro caja, que es un activo. El 1 de marzo del 2019 ingresó el dinero, entrada de dinero. Si ingresa el dinero, yo lo marco en el debe. Esta es una cuenta, la que marco en el debe. En el haber no va nada, el saldo es 1.000 pesos. Pero el 10 de marzo ya gasté 800. Entonces, 1.000 menos 800 me da un saldo deudor de 200. ¿Qué quiere decir? Deudor, pero no es porque debe, sino un saldo que yo tengo a mi favor. Esa es la importancia de la registración en la partida doble. Bueno, acá tengo más elementos, pero no los quiero marear. Vamos al el otro ejercicio práctico que tenemos acá. Bien, a ver. Paciencia, que falta un poquito nomás y ya estamos. Acá van a ver. Esto lo hago en honor al compañero Maxi Telas, cuyo único propietario es el señor Nicolás Marión, inicia sus operaciones del segundo ejercicio. Segundo ejercicio sería segundo año de actividades. El 1 de julio del 2020 con un capital compuesto de la siguiente manera. Dinero en efectivo, 10.000 pesos. Dinero depositado en el Banco Patagonia, 30.000 pesos. Un camión para reparto, 11.000 pesos. Telas para cortinas por 50.000 pesos. Precio unitario, 50 pesos el metro. Local para ventas, 18.000 pesos. Deuda prendaria sobre el vehículo, 5.000 pesos. Importes a cobrar a los clientes, 3.500. Y deudas con proveedores, 7.800. Bueno, acá lo que yo les voy a ir detallando son actividades que se fueron produciendo a lo largo del mes de julio, nada más, de manera tal que ustedes se vayan a ir ubicando de a poquito de cómo se hace una registración contable. El 2 de julio se vende el 10% de las mercaderías, telas en existencia a 6.000 pesos. Condiciones de venta, 10%. Cheque Banco Río y el 20% en cuenta corriente y el resto en efectivo. ¿Qué quiere decir? Vendió mercaderías y por una parte le pagaron con cheque, por otra parte le otorgó una cuenta corriente, o sea, le vendió a crédito, y por otra parte le pagó en efectivo. Tenemos tres tipos de valores o operaciones que se provocaron con la venta. Bueno, vamos a ir al asiento para ir adelantando. Yo acá lo que les agregué fue la solución, así que quédense tranquilos. El 1 de julio, ¿se acuerdan? Me decía que iniciaba la actividad de la empresa y me enumeraba las distintas acciones que tenía, como activos y como pasivos. Me mencionaba que tenía caja, dinero en efectivo por 10.000. El nombre que yo le pongo es caja, pero porque es más práctico para mí. Si ustedes le quieren poner dinero en efectivo, no está mal. La definición de las cuentas siempre es a criterio del preparador de la información. No necesariamente tiene que decir caja porque yo les digo caja, puede ser dinero en efectivo, valores, pero ¿qué pasa? La palabra valores quiere tergiversarse con valores al cobro cuando yo me refiero a algún cheque o de algún pagaré. Bueno, Banco Patagonia, que me dice que tengo depósito en el Banco Patagonia por 30.000 pesos. Rodados, me comentaba que tenía un rodado por 11.000. Tengo mercaderías por un valor de 50.000. Vieron que me explicaba que está a 50 pesos el metro. Eso yo voy a tener en cuenta a la hora de analizar los costos de venta, que eso vamos a ver más adelante.
Tengo clientes, acuérdense que nosotros podemos vender financiado y esos clientes pueden ser exigibles. ¿Se acuerdan que yo les había dado un ejemplo de que puedo entregarle crédito? Creo que estaba Maxi, Mirna y Cari. Y Cari. estamos hablando de la venta de crédito, que a Maxi yo le puedo financiar a 15 días, a Cari a 30 y a Vicky a 45. Entonces, en los tres casos, los tres clientes me deben, ya me quedo con poco tiempo otra vez. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, pero la idea es que ustedes por lo menos tengan una idea de cómo se va armando el asiento. Tenemos un salón para alquiler de 18.000 pesos. ¿Qué más que escribir que ya? Tenemos proveedores, porque dice que tenemos cuenta con los proveedores por mercaderías compradas, 7.800. Acreedores varios por un valor de 5.000. A capital social. ¿Qué quiere decir capital social? Capital social, ¿cómo surge esta cuenta? Y vieron que puse la leyenda asiento de inicio de actividades. Todos estos valores, por eso le digo que va a ser mucho más dinámico hacerlo presencial esta clase, pero no quería dejar de pasar por alto cómo se arranca el ejercicio y por lo menos dar la parte teórica de manera tal que con la práctica ustedes lo vean más fácil. Fíjense, dice asiento inicio actividades. Por un lado tenemos la suma del debe, 10.000 más 30 más 11 más 50 más 3.500 más 18.000. Esos valores tengo 7.800 que va disminuyendo ese valor, menos 5.000 que también disminuye ese valor, y me arroja este saldo, 109.700 pesos. Ese es mi valor total. ¿Cómo lo hago? Con la matemática, nada más con una calculadora, agrego los valores por un lado y agrego por otro lado. Bueno. Vamos por el segundo asiento. El segundo asiento me decía que vendía a crédito. ¿Cómo hago? Valores a depositar. Vieron que una parte me entregaba unos cheques. Por otro lado, le hacía una venta en cuenta corriente y por otro lado me entregaba dinero. Entonces yo lo que tengo que hacer es discriminar por cada importe, cada concepto. Me daba cheque por 600 pesos, me quedó un saldo pendiente a cobrarle, a 30 días supongamos, 1.200 pesos, y me entrega 4.200 pesos en efectivo. Entonces yo discrimino todos esos elementos. ¿Qué cuenta le doy salida a todas esas operaciones? Las ventas. Fíjense que dice a ventas y la operación era por 6.000. Una cosa, siempre que ustedes hagan una venta, tienen que hacer su costo de venta. ¿Qué es el costo de venta? Bien hablamos, es la ganancia que nosotros vemos reflejada a la hora de vender el producto. El costo de venta nosotros reflejamos el valor real de la mercadería. Vieron que siempre decimos que la mercadería tiene un 30, un 40, un 100% de ganancia. Bueno, nosotros tenemos que sacar esa ganancia y en el asiento del costo de venta reflejar el valor real de nuestra mercadería por el que... ¿Cómo sería el costo? La mercadería. Sí, como dice la palabra, costo de venta. Nosotros vendimos por 6.000 la mercadería y el costo de venta es por 5.000. Fíjese que nosotros tenemos 1.000 pesos de ganancia. Estamos ganando un 10%. Perfecto. Bueno, tengo un tiempito más para seguir con el asiento, así que bueno, vamos al segundo asiento. El 3 de julio se compran artículos varios de librería a ser utilizados en el periodo. Se abona con cheque de la empresa. ¿Cómo sería el asiento? Vamos. Útiles de oficina, el 3 de julio, a Banco Patagonia. Banco Patagonia es el banco con el que yo opero y hago el cheque, por el importe de 250 pesos. Fíjese que en cada asiento, porque esto es el asiento diario, el libro diario que hacen todos los contadores y todas las personas que registran sus operaciones, dice una leyenda. En el primer asiento decía asiento de inicio de actividades. En el segundo asiento decía por venta de telas. Tercer asiento, que es compra de útiles, adquisición de útiles varios para oficina. Fíjense que en cada asiento nosotros ponemos una leyenda abajo para que, para el que lee la información,
que se La prepara, discrimina. discrimina y sabe, esto hizo, porque ¿qué pasa? Yo le entrego esto a uno de ustedes y ustedes con la leyenda se van a dar cuenta qué sucedió. Supongamos que yo me fui al extranjero y se me quedó el avión y no pude volver más hasta que no se levantó el tema del ingreso al país. No tengo teléfono, no tengo internet, me estoy mendigando en la calle porque ya gasté todos mis ahorros. ¿Qué hizo la contadora acá? Ustedes ven el asiento y entienden. Se vendió, se compró útiles de oficina. ¿Se dan cuenta la practicidad de la contabilidad? Sí, me Claro, la tienen que decir registración. todos. Claro, la registración de los gastos y también de los que, no solo gastos, sino también de los ingresos. Lo ingresado, muy bien. Dice el 7 de Los 7 movimientos. se paga un cheque de la cuenta corriente de la empresa, una cuota de 1.000 pesos de la deuda prendaria sobre el vehículo de la empresa. El 7 del 7, ¿qué pasa? Acreedores prendarios a Banco Patagonia. ¿Qué hago yo? Entrego 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos indican de que yo disminuí una deuda. Fíjense que acá en este momento pongo a Banco Patagonia y yo estoy demostrando con una salida de dinero. Fíjense que siempre por un lado ingresa y por otro lado hay que salir. Bueno, antes de que termine, para no seguir avanzando porque vamos a seguir, estos son elementos que yo les fui explicando. Ahora vamos a ver qué es el mayor. Las cuentas siempre tienen dos partes que yo le digo, por un lado el debe y por otro lado el haber. Y siempre, si por un lado ingresa, por otro lado debe salir. Es como que estoy limpiando el yin yang. ¿Se acuerdan de Karate Kid? Bueno, más o menos así. ¿Qué pasa? Estos son los mayores que me habían preguntado. Yo tengo la constitución de mi caja del inicio de la actividad de este año y me dice que yo tengo un ingreso por 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos son demostrativos que yo inicié mi actividad por ese monto. ¿Qué pasa? Pagamos a un proveedor, pagamos a un acreedor, pagamos siempre en efectivo, por eso. Entonces, fíjense que por un lado tenemos 10.000 por el lado derecho, que sería mi derecho, pero el de ustedes también. En el lado izquierdo, ¿Esta sería 5. la base? Exactamente, esos son los distintos movimientos que tiene la cuenta caja, de salidas o entradas de dinero. ¿Qué pasa? Llegado un momento, para no avanzar más, llegado un momento, esas dos cuentas llegan a un punto en que se cortan las operaciones y yo debo sumar. Fíjense que sumo 10.000 más 4.200, me arroja un valor de 14.200. Por otro lado, sumo 5.400 más 3.500, me arroja un valor de 8.900. La diferencia de esos dos valores me da un saldo deudor de 5.300. ¿Qué quiere decir? Yo tengo en caja 5.300 pesos. Arranqué con 10, tengo 5.300, pero porque fui pagando otras cuestiones. Así con todas las otras cuentas, pero eso lo vamos a ver bien la clase pasada, la clase que viene, perdón. Algo más que quieran saber, esto es todo práctico, todo práctico. Así En que, la próxima clase. Sí, profe, yo creo que cuando estemos en la presencial ahí vamos a poder aprovechar mejor y hacer las consultas. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno. Se entendió, pero con la práctica sí, va a ser mucho más dinámica y mejor. Bueno, los libero. Ojalá puedan ir el lunes. Va a haber regalitos también para ustedes, así que espero que nos podamos ver y estén todos, aunque sea un ratito para compartir y pasar un momento fuera de lo académico agradable. ¿Les parece? No, que Sí, no queremos profe, yo opacar a voy. todo el instituto. ¿Cómo? Que no queremos opacar a todo el instituto porque sabemos que los profes van a querer estar con nosotros. Siempre vienen. Bueno. ¿Usted va a estar nos con vemos. nosotras, profe? Nos vemos. Yo voy a tratar de ir. Igual vamos a tratar de hablar estos días antes del lunes, a ver qué organizamos de última para compartir. Les mando un beso grande y cuídense mucho, porfis. Nos vemos, profe. Ya, profe. Bien, chao, chicos. Saludos, chicos, nos vemos. Chao, chicos. Chao.